Bienvenido al arte de dudar. Ay. Y hoy vamos a adentrarnos en un clásico, Ajá. el Kybalión, ¡Qué bacán! Un libro fascinante. ¿verdad? Ay, sí, sí. Y bueno, ya sabes, es como una especie de compilación de enseñanzas herméticas, ¿no? Así es. Que se transmitieron durante muchísimos años de forma oral, De forma oral, sí. antes de plasmarse en papel, De hecho, esa es una de las cosas que más llama la atención de este libro. localmente. El hecho de que se haya mantenido en secreto durante tanto tiempo, transmitido de maestro a discípulo, Sí. y que finalmente se haya decidido a plasmar por escrito, Ajá. nos da una idea de la importancia que se le daba a este conocimiento, Totalmente. a estos principios. Y bueno, pues hoy vamos a centrarnos en el capítulo 2, En el capítulo 2. que se titula Los 7 principios herméticos, Ajá, que son la base de toda la filosofía hermética, ¿no? exacto. Son los pilares sobre los que se construye todo el sistema. Exacto. Y nuestra misión Bien. hoy va a ser como desgranar cada uno de estos principios, ¿De acuerdo? intentando, pues bueno, explicarlo de una forma sencilla Sí. para que todo el mundo lo pueda entender. Hacerlo accesible Ajá. a un público moderno. Exacto. Como si estuviéramos charlando Sí, tranquilamente. tomando un café. Sí, sí. Y hablando de estos principios milenarios Ah, que siguen vigentes hoy en día. totalmente. Así que bueno, pues vamos allá, ¿no? Vamos a ir, ¿no? El capítulo 2 nos presenta 7 principios. 7. El primero es el principio de mentalismo. De mentalismo. El segundo es el principio de correspondencia. Ok. El tercero es el principio de vibración. Ajá. El cuarto es el principio de polaridad. Ajá. El quinto es el principio del ritmo. Interesante. El sexto es el principio de causa y efecto. Sí. Y el séptimo es el principio de generación. 7 principios fundamentales para comprender la filosofía hermética. Exacto. 7 ideas que, según el Kybalión, sustentan todo lo que existe. Exacto. Así que vamos a empezar por el primero, ¿te parece? Me parece perfecto. El principio de mentalismo. Vamos a ello. Vale. Pues el Kybalión nos dice lo siguiente. El todo es mente. El universo es mental. Una frase contundente Ver. que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad. Totalmente. Entonces, aquí hay que aclarar un par de cosas, ¿no? ¿Ves? La primera es que cuando hablamos del todo, Ajá. no nos estamos refiriendo a, bueno, a nuestra lista de la compra. Claro. No. A nuestras tareas pendientes. No. Sino que nos estamos refiriendo a la realidad última. A la fuente, Sí. al origen de todo lo que existe. A la sustancia primordial de la que todo está hecho. Exacto. Y la segunda aclaración es que este principio, Sí. lo que nos está diciendo es que el universo entero Ajá. es una creación mental del todo. Es decir, que todo lo que percibimos como real, Ajá. desde la materia hasta la energía, desde los pensamientos hasta las emociones, Todo. todo es en última instancia una manifestación de la mente, Exacto. del todo. O sea que vivimos, nos movemos y existimos dentro de la mente del todo. Así es. Es una idea Es una idea bastante potente. potente y a la vez desafiante, ¿Verdad? porque nos obliga a replantearnos nuestra propia percepción de la realidad. Totalmente. Y además, este principio nos ayuda a comprender muchos fenómenos Sí, mentales y psíquicos. que de otra manera serían difíciles de explicar. Exacto. Si el universo es mental, Ajá, entonces es lógico pensar claro, que nuestra mente puede influir en él. de alguna manera. No, Sí. de alguna manera. El Kybalión sugiere que hay una conexión profunda entre la mente individual y la mente universal. Exacto. Y que a través de esa conexión podemos acceder a un poder creativo inmenso Totalmente. que nos permite moldear nuestra realidad. De acuerdo. Pues vamos a pasar al siguiente principio. Dale. El principio de correspondencia, El principio de correspondencia. que se resume en la siguiente máxima. ¿Cómo es arriba es abajo? Como es abajo es arriba. Una frase que seguramente ya habrás escuchado. Es muy famosa, ¿verdad? Sí, sí. Muy conocida. Es una de las máximas más populares del hermetismo. Ajá. Y lo que nos está diciendo, básicamente, es que hay una correspondencia Sí. entre los diferentes planos de existencia. Entre el macrocosmos y el microcosmos. Exacto. O sea, entre lo que pasa arriba, Ajá. en el cielo, En el universo. en el universo, Mm. y lo que pasa abajo, En la tierra. en la tierra, en nuestra vida cotidiana, En nuestro interior. en nuestro interior. Exacto. Entonces, si entendemos cómo funciona un plano, podemos comprender cómo funcionan los demás. Es como tener un mapa Sí, que nos permite navegar por los diferentes niveles de la realidad. exacto. El Kybalión nos da una analogía muy interesante. A ver. Dice que así como comprender los principios de la geometría
Ajá. Nos permite medir estrellas distantes. Sí. Mientras estamos sentados en un observatorio. Sin tener que viajar hasta ellas. Exacto. Comprender el principio de correspondencia nos permite razonar. De lo conocido a lo desconocido. Es decir, que podemos utilizar nuestro conocimiento de lo que es familiar. Ajá. Para comprender lo que es misterioso. Exacto. Lo que está más allá de nuestra experiencia directa. De acuerdo. Vamos a pasar al tercer principio. Vale. El principio de vibración. El principio de vibración. Que se resume en la siguiente frase. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Una afirmación que la ciencia moderna ha confirmado. ¿Verdad? Sí. Ya no es solo una idea filosófica. Sino una realidad física. Totalmente. La física cuántica nos ha demostrado que todo está en constante movimiento. A nivel subatómico. A nivel subatómico. Las partículas vibran. Vibran. Se mueven. Se mueven. Interactúan entre sí. Y este principio lo que nos dice es que las diferencias entre las distintas manifestaciones de la materia, Ajá. la energía, La mente. El espíritu, se deben a diferentes tasas de vibración. Esa es buena vibración. Pero a diferentes frecuencias. Exacto. Es como una orquesta. Sí. Una sinfonía cósmica. Una sinfonía cósmica en la que cada instrumento vibra a una frecuencia diferente. Y la combinación de todas esas vibraciones crea la realidad que percibimos. Totalmente. Es una idea fascinante. Y además el Kybalion sugiere que si comprendemos este principio, podemos controlar nuestras propias vibraciones mentales. Y por lo tanto, influir en nuestra realidad. Exacto. Y no solo en la nuestra. También en la de los demás. También en la de los demás. Y en la del entorno. Incluso en los fenómenos naturales. El Kybalion habla de la posibilidad de dominar ciertos fenómenos naturales mediante el control de las vibraciones. Es un principio muy poderoso. Sin duda. Vamos a pasar al cuarto principio. Vale. El principio de polaridad. El principio de polaridad. Que se resume en la siguiente frase. Todo es dual. Todo tiene polos. Todo su parte opuestos. Los semejantes y desemejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Un principio complejo, pero esencial para comprender la dinámica del universo. Totalmente. Lo que nos está diciendo básicamente es que todo tiene dos polos opuestos. Pero que en realidad esos polos son dos extremos de la misma cosa. Es decir, que no son realmente opuestos, sino diferentes grados de la misma cualidad. Exacto. El Kybalion nos da algunos ejemplos. A ver. Calor y frío. Luz y oscuridad. Amor y odio. Y animal. Todos estos pares de opuestos son en realidad dos extremos del mismo espectro. Es como un termómetro. Sí. En un extremo tenemos el calor. En el otro extremo tenemos el frío. Pero en realidad ambos son temperatura. Simplemente a diferentes grados. Exacto. Lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad. Son diferentes grados de luminosidad. Totalmente. Y lo mismo ocurre con el amor y el odio. Son diferentes grados de la misma emoción. De la misma emoción. Simplemente vibrando a diferentes frecuencias. Exacto. Y este principio tiene una implicación muy importante. Y es que podemos transmutar un polo en el otro. Es decir, que podemos transformar el odio en amor. La tristeza en alegría. La pobreza en riqueza. La enfermedad en salud. Simplemente cambiando nuestra vibración mental. Es un principio muy poderoso. ¿Verdad? Que nos da la capacidad de transformar nuestra realidad. Totalmente. Vamos a pasar al quinto principio. Dale. El principio del ritmo. El principio del ritmo. Que se resume en la siguiente frase. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Un principio que describe el movimiento constante del universo. Exacto. Lo que nos está diciendo es que todo está en constante movimiento. Pero que ese movimiento no es caótico. No. Sino que sigue un ritmo. Un patrón. Un patrón. Un ciclo. Un ciclo. Que se repite una y otra vez. Exacto. El Kybalion nos da algunos ejemplos. Las estaciones del año. El día y la noche. Las mareas. El latido del corazón. La aspiración. El ciclo de la vida y la muerte. Todos estos fenómenos siguen un ritmo. Un patrón. Un patrón. Un ciclo. Un ciclo. Que se repite una y otra vez. Y ese principio también se aplica a nuestra mente. A nuestros pensamientos. A nuestras emociones. A nuestras acciones. A nuestra vida en general. Todo fluye y refluye. Exacto. Todo tiene sus altibajos. Sus momentos de expansión.
Y sus momentos de contracción. sus momentos de éxito, Sus momentos de fracaso. y así sucesivamente. El Kybalión nos enseña que podemos utilizar este principio a nuestro favor, ¿Cómo? aprendiendo a neutralizar los efectos del ritmo. ¿Qué significa eso? Significa que podemos aprender a mantenernos en un estado mental estable, independientemente de las fluctuaciones externas, Es decir, que podemos aprender a surfear las olas de la vida. sin dejarnos arrastrar por ellas. Exacto. Es un principio muy poderoso ¿Verdad? que nos da la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta. Totalmente. Vamos a pasar al sexto principio, Vale. el principio de causa y efecto, El principio de causa y efecto. que se resume en la siguiente frase. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Un principio que establece la ley universal de la causalidad. Exacto, lo que nos está diciendo es que nada sucede por casualidad. No. Todo tiene una causa ¿Y un efecto? y un efecto. Todo está conectado. Totalmente. El Kybalión nos dice que hay muchos planos de causalidad, pero que nada escapa a la ley. Es decir, que todo está sujeto a la ley de causa y efecto. Exacto. Y este principio tiene una implicación muy importante. A ver. Y es que si comprendemos la ley de causa y efecto, Ajá. podemos convertirnos en dueños de nuestro destino. En lugar de ser víctimas de las circunstancias. Exacto. El Kybalión nos enseña que podemos aprender a sembrar las causas Ajá. que producirán los efectos que deseamos. Es decir, que podemos crear nuestra propia realidad. Mediante uso consciente de la ley de causa y efecto. Totalmente. Es un principio muy poderoso ¿Verdad? que nos da la capacidad de tomar las riendas de nuestra vida. De acuerdo. Vamos a pasar al último principio, Vale. el principio de generación, El principio de generación. Que se resume en la siguiente frase. el género se manifiesta en todos los planos. Todo tiene su principio masculino y su principio femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Un principio que explica la naturaleza dual de la creación. Exacto. Lo que nos está diciendo es que todo en el universo tiene un principio masculino y un principio femenino. Ajá. Pero cuidado, Sí. no estamos hablando de sexo. ¿No? No estamos hablando de género en el sentido social. No. Estamos hablando de dos principios universales. Que están presentes en todo lo que existe. Exacto. El principio masculino Ajá. representa la energía activa, La fuerza. la fuerza, La proyección. la proyección, La iniciativa. la iniciativa, La voluntad. la voluntad. Y el principio femenino Ajá. representa la energía pasiva, La receptividad. la receptividad, La nutrición. la nutrición, la gestación, La gestación. La manifestación. La manifestación. Ambos principios son necesarios para la creación. Así es. ¿No puede haber creación sin la unión de ambos? Es como la semilla y la tierra. Sí. La semilla necesita la tierra para germinar. Y la tierra necesita la semilla para dar fruto. Oui. Exacto. Y este principio se aplica a todos los planos de la existencia. Al plano físico, Al plano mental. al plano espiritual, A todo. el Kybalión nos enseña que incluso el todo, Ajá. en su creación mental del universo, Sí. utilizó estos dos principios. El principio masculino para proyectar su voluntad. Ajá. Y el principio femenino para dar forma a esa voluntad. Es decir, que la creación es un proceso dual, Exacto. en el que participan tanto la energía masculina como la energía femenina. Y bueno, pues hasta aquí los 7 principios herméticos. 7 principios fundamentales para comprender la filosofía hermética. Exacto. 7 ideas que nos pueden ayudar a comprender mejor el universo. Y a nosotros mismos. Y a nosotros mismos. Así que te invito a que reflexiones sobre estos principios. A que los apliques a tu propia vida. A que veas cómo se manifiestan en tu día a día. Y a que descubras el poder que encierran. Y nos vemos de nuevo en otro episodio de El arte de dudar.